en este espacio ya tradicional, en la sala Memoria Regional, donde uno de los pilares importantes es poder fomentar y fortalecer hoy día el fomento a la escritura y a la lectura, obviamente, de nuestra región, de nuestros autores y autoras regionales. Así que muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Bueno, antes de partir y presentarles hoy día quiénes son nuestras invitadas especiales, quería contarles que como bibliotecas estamos con una campaña en invierno, Abrígate con la lectura. Desde su segundo préstamo puede llevar hasta 7 libros de préstamos para la casa, solamente con ser socio gratuitamente. Y también contarles que acá mis compañeras del área prepararon una selección de recomendados, distintos libros, temáticas relacionadas al tema que hoy día vamos a conversar, y también las otras obras de nuestra querida Gisela, ya nuestra autora, que hoy día nos trae su 4ª publicación. Así que si quieren conocer también más de sus textos, las invitamos a que puedan revisar esta recomendación. Y bueno, y a lo que vinimos hoy día, nosotros honrados, muy contentos de que Gisela Parra nos haya elegido, esta escritora regional y amiga de la casa, nos haya elegido para lanzar su 4ª presentación, su 4º libro, su 4ª obra. Así que de verdad, a nombre de la biblioteca, muchas gracias, Gisela, por traernos acá Encierros y lapsos indefinidos. Obviamente tenemos acá a otra escritora regional que va a hacer la presentación y nos va a contar un poco más, tanto del libro y también para poder conocer a nuestra querida amiga Gisela Parra. Así que las dejo, bienvenidas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, no sé cómo se puede. Muchas gracias a los que están aquí, a los que están aquí y a la biblioteca especialmente. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Larrondo y voy a ser la presentadora. Tengo el gusto y el honor de presentar a Gisela Parra Molina. Les voy a hablar un poco acerca de su biografía. Ella es una mujer penquista nacida en el siglo XX. En lo formal, traductora inglés-español, titular de la Universidad de Concepción. Magíster de Estudios Latinoamericanos en Mención Literatura de la Universidad de La Serena. Dedicó su vida profesional a la docencia universitaria y emocionalmente a ser mujer y madre, de niña y niño, con respectivos padres poco presentes, y con todo lo que aquella combinación significa. Entre otras cosas, por ejemplo, migrar de su querida Concepción y moverse por esta larga y angosta faja de tierra que tenemos por patria. En el año 1996, cuando llega a trabajar a la Universidad de La Serena, llega también a trabajar ahí hasta su retiro en el 2015. Y desde hace ya algunos años dedica todo el tiempo que quiere a lo que siempre fue su deleite, traducir y escribir. Desde el 2018 hasta el desde el 2018 hasta el 2023 fue parte del equipo conductor del taller de narrativa Los Viajeros del Mary Celeste. Ha recibido la beca de creación del Fondo del Libro en el 2016, en el 2020 y en el 2022. Dentro de sus publicaciones se encuentran diversos cuentos presentes en variadas antologías nacionales e internacionales. 5 plaquets, todos publicados por el taller editorial Me Pego un Tiro de La Serena, y ya cuenta, como sabemos, con 4 libros a su haber. El primero de ellos, Piel de Culebra, en el 2018, luego viene Cambalache en el 2021, ambos publicados por el taller editorial Me Pego un Tiro de La Serena, y luego viene Carne Propia, Crónicas Rebeldes en el 2023, y su obra más reciente que estamos presentando ahora, Encierros y lapsos indefinidos, del 2025, ambos por la editorial Bogavantes de Valparaíso. También ha publicado artículos académicos y traducciones, además de columnas de opinión y denuncia, en diversos medios escritos y digitales, recopilados en su libro Cambalache. Su trabajo de traducción, que incluye poesía y narrativa, está publicado en la editorial británica Victorina Press. Entre ellos están una novela llamada Mi querido Imperial, de la galesa Rhiannon Lewis, que se ambienta en la Guerra Civil chilena, durante el gobierno de Balmaceda. Y el libro Yo no me quiebro, Memorias de una presa política iraní, de Nasrin Parvaz. Bueno, Gisela, es un placer tenerte acá con nosotros. En primer lugar, quisiera agradecer también a las personas que están acá con nosotros y quería preguntarte
¿cómo es esta experiencia de publicar por segunda vez con la editorial Bogavantes de Valparaíso? Me imagino que debe ser muy distinto a publicar acá en algo más local. Ya migrar con tu texto a una editorial en otra región, bajo otros prismas y bajo otra mirada correctora también. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Mira, muy interesante, y en realidad o sea, la diferencia más bien es entre el taller editorial que es, ¿no es cierto?, artesanal y eso, y una editorial independiente más formal, por decirlo así. Mi experiencia con la editorial Bogavantes ha sido muy interesante, muy bonita. Me encanta el compromiso de ese editorial, el rigor y el respeto, porque nadie cambia nada sin preguntarme, y la competencia académica del editor, qué sé yo, sus análisis, sus fundamentos, y es muy entretenido y muy bonito trabajar con ellos. Aprendemos mutuamente, así que más o menos eso. Gisela, y respecto de esta publicación en particular, ¿está ligada a estos premios que tienes de los fondos? Premios no. Beca. Perdón, beca. Sí, bueno, Piel de Culebra, bueno, sí, los tres estos libros, menos el Cambalache no obtuvo beca creación, pero los otros libros sí. Y lamentablemente es beca de creación y no es lo mismo que el libro único y esas cosas para publicar, que es más difícil y es una lata. Pero bueno, eso. Estos tres libros han obtenido la beca de creación. Eso creo que dice mucho también de tu trabajo, o sea, pasa por una revisión exhaustiva, por un jurado también. Hay varias personas que están leyendo tu texto antes de que tú te atrevas a publicarlo siquiera. Y ahí vienen comentarios que a veces no son muy agradables y otros que pueden ser un poco más asertivos, pero pasar por una revisión a nivel nacional dice también mucho de tu trabajo. Mira, la verdad sea dicha, la primera vez que obtuve la que no se llamaba beca en ese tiempo, llamaba línea de creación, pero la misma cosa, con Piel de Culebra, yo, o sea, me sentí tan honrada y qué sé yo, y estoy muy agradecida, la verdad, porque me ayudó a creerme el cuento. O sea, yo por primera vez dije soy escritora, y así, literalmente, primera vez que me preguntaron, qué sé yo, una cosa para entrar a una conferencia, no sé qué, la actividad, el oficio, no sé qué, puse escritora y yo dije, pero después ya aprendí, o sea, como digo, muy agradecida por eso, porque yo como que yo decía, no, si yo escribo como si fuera así no sé, yo digo, era como de llama, pero bueno, después aprendí que no es tan así, que el jurado es como no es tan objetivo, digamos. Claro, es que es imposible, sí. Es imposible ser objetivo. Nosotras sabemos, ¿no es cierto?, que hemos estudiado literatura, que depende de quién lo lea, en el fondo. Y depende de muchas otras cosas. Los fondos dependen de muchas otras cosas,
Entonces yo postulo sin expectativa. Y si lo obtengo, regio. Y si no, me frustro, sí, reconozco que cuando no me he seleccionado, sí me frustro, pero ya. Es una experiencia más. Dice, y respecto de las temáticas que abordas en tus libros, porque hay cierta línea que tú ocupas y cierto estilo también, que tiene que ver con esto de la autoficción, que es como un relato también en parte testimonial, tiene que ver con la crónica, tiene también que ver con un poco de tus propias experiencias que las ficcionas un poco para poder transmitirlas a otros. ¿Cuáles son estas grandes temáticas que abarcas en este libro en particular y cómo ha sido ese proceso creativo para ti? Bueno, las temáticas y la mirada y el estilo no cambian mucho, la verdad. Perdón. Tengo que hacer un trabajo de exportación. No cambia mucho porque siempre yo lo que quiero es mostrar las dinámicas de poder y de una manera crítica, qué sé yo, la cultura patriarcal, capitalista, en fin, con todas las problemáticas que derivan de ahí, y siempre siempre parte, o generalmente parte de vivencia, algunas propias, otras de otras personas, pero que las he percibido, que me las han relatado. Muy pocos de mis textos son totalmente inventados y bueno, y siempre tienen, porque es la misma visión en el fondo. Y el estilo tampoco cambia porque siempre tiene ironía, es muy mío eso de la ironía, y esta mezcla entre lenguaje coloquial, formal, académico incluso, que el académico, pero usado para ironizar en el fondo. Con todo respeto, como para agarrar el hueveo la academia. Claro. Que esa es una parte de mi estilo también. Sí. Usar, no sé, de tu estilo y de tus temáticas también. Sí, claro. Hay una cierta crítica ahí, una crítica bastante ácida a cómo se dicen y cómo se hacen las cosas. Para poder visualizar un poco este estilo, ¿nos podrías leer un texto que justamente se relaciona con esto del lenguaje? Que es tu lectura ser o estar. En mi primer día de colegio, la articulación de mi profesora atrapó mi atención. Fue como un augurio. Si bien no lo verbalicé de esta manera ni de ninguna otra, cualquiera fuese su enunciado, yo no podía evitar que la decodificación del mensaje pasara a segundo plano. Sentía una necesidad ineludible de dilucidar con exactitud qué la hacía articular ese fonema de un modo tan curioso. Nunca había oído algo así. Era como un soplido por entre una especie de concavidad que formaba en su lengua. Tal vez haya sido en ese momento cuando mi inconsciente comenzó a desarrollar una obsesión por el habla y sus particularidades, individuales y locales. Probablemente fue lo que determinó mi oficio, mi quehacer, todo mi futuro. Algunas décadas más tarde, mi itinerancia a lo largo del país nutrió aún más mi fascinación por las diferencias en el acento, la entonación, los usos diversos. Conocí lexemas que nunca había oído, cuya raíz está en las lenguas vernáculas y su cultura. Por ejemplo, aprendí que cuando exhibiera mi cuerpo pilucho ante el objeto de mi deseo, a él lo vería calato. Que si mi hija tenía el ombligo con piñén, lo que tenían sus amiguitas era chuño en el pupo. Que el régimen militar que me tenía hecha huila,
a otros los había hecho chilpe, que cierta gente anda a Lapa, otra a Tota, otra a Chiqui, pero no hay diferencia entre una y otra. Avísale, decía alguien al cruzarse con otra persona en la calle en una de las ciudades donde viví. Parecía un código, como los que usaban quienes lucharon desde la clandestinidad, pero era poco probable porque ya nos habíamos librado de la dictadura, eso creíamos. Nunca supe el origen de aquel saludo tan insólito, pero me encantaba la esperanzadora complicidad que transmitía. Cuando llegué a la ciudad donde vivo ahora, una de las peculiaridades que primero me llamó la atención fue que el día de la semana y la fecha tuvieran una connotación más identitaria que cronológica. ¿Qué somos hoy?, pregunta una señora a otra señora en el taxi colectivo. Somos viernes, responde ella. Para una persona recién llegada, como fue mi caso, un diálogo como ese resulta confuso y desconcertante. Sin embargo, en algún momento queda claro que no se trata de que algún Robinson Crusoe identifique y nombre a los habitantes de su vecindario según el día en que los conoció o el que se le antoje, sino que es un asunto dialectal comunitario, podríamos decir. Una identidad que incluye a un número de personas que, si bien no se puede determinar, siempre es plural. No obstante, así como no deberíamos haber confiado tanto en el retorno de la democracia, es mejor no entusiasmarse mucho con la pluralidad. El que toda la población sea un mismo día no hace de esta ciudad un entorno más solidario ni menos discriminador. En mi tierra se diría estamos en mayo, lo cual tiene mucho sentido, ya que estar implica tránsito. El estar es pasajero, no se refiere a algo inherente. Por ejemplo, estoy deprimida, denota que la depresión es transitoria. No estoy segura, significa que en algún momento llegará la seguridad. Estoy sola, deja abierta la posibilidad de que llegue compañía. Estoy cansada de ver en noticias estúpidas con titulares ambiguos y redacción ridícula, conlleva la opción de apagar la tele. Estoy hasta la coronilla de que me traten como imbécil por ser vieja, implica que de mí depende que deje de importarme. Sin embargo, en las circunstancias presentes, el sentido del verbo estar parece haber cambiado, y la modificación es más aterradora que cualquier modernización estúpida de la RAE. De algún modo, estoy sola, estoy deprimida, no estoy segura, parecen ser estares más permanentes, tan permanentes como estoy ahogada sin posibilidad de rescate, o peor, estoy sumergida en el barro espeso de un mundo podrido del que no es posible salir. Dentro de esta insoportable permanencia, saber qué día, qué mes del año y qué fecha de dicho mes corresponden a este momento tiene una estrecha y absoluta relación con quién soy, o mejor dicho, con si soy o ya no soy. No hay nada más identitario, más definitorio que decir, hoy somos sábado. Más precisamente, soy sábado, porque ya no sé si mi vecina también lo es, ni tengo a quien preguntar, ya que no me subo a ningún medio de transporte. Soy 9 de mayo, soy 2020. Mañana quién sabe. Es más, sé que el cambio de hora ya se hizo y como de costumbre fue un sábado. Sin embargo, usando el habla local, confieso que no recuerdo si fue el otro sábado de abajo o uno anterior, ya que desde hace un tiempo, también indeterminado, el día y la hora del día son límites difusos e irrelevantes. Pienso y concluyo que lo único que me queda es, además de pegarme al lavado de manos con mucho jabón y la desinfección de absolutamente todo, como si tuviera un trastorno incurable, es seguir preocupándome del lenguaje. Voy a seguir con mi obsesión por el discurso, el habla, el idiolecto y el dialecto, porque es así, es incurable, pero también porque al fin y al cabo, en este día, sábado 9 de mayo de 2020, nadie puede saber quién será, quién estará, quién seguirá siendo y estando, quién no estará ni será cuando llegue el otro sábado de arriba.
Un aplauso. Me parece maravillosa la forma en la que tú puedes transmitir ciertas cosas que son a veces reflexiones muy cotidianas, cosas muy simpáticas, cosas que también nos sorprenden, y ese choque cultural interno que tenemos dentro de Chile de los modismos que se aplican en un sector y otro y que son nuevos. O sea, si yo fuera al sur en este momento, seguramente hay muchas cosas que no podría descifrar ni interpretar, me parecerían... ¿No andarías a Chique? No, no, ahí seguramente no. Hay otro texto que tú tienes ahí, otro fragmento que me llamó mucho la atención, que habla precisamente acerca de los refranes. Y usas algunos refranes y también frases cliché para poder hacer el puente para una reflexión bastante profunda respecto de situaciones familiares, del maternar, de los conflictos que existen a nivel social. Y me gusta mucho cómo vas enlazando sutilmente todo esto a reflexiones que van profundizando y arraigándose de una manera muy intensa dentro de la experiencia lectora. En ese texto que se llama Caleidoscopio de los refranes, a mí me pasó por lo menos que me llevó a este momento de la pandemia y lo pude ver desde otra mirada, porque cada uno tiene ahí sus experiencias, y cuando estamos frente a un texto no estamos solos, estamos con todas nuestras vivencias, nuestras cargas emocionales, cognitivas, intuitivas incluso, y esas palabras que podemos leer ahí nos remueven muchas cosas. Y me gustaría que también lo pudieras compartir con nosotros. Todo esto son fragmentos. Si no vamos a leer el libro completo. Todo depende del cristal con que se mire, dice la consigna, más vieja que el libro negro. En una época más contemporánea, Chespirito recomendaba mirar todo por el lado amable, y me daban ganas de censurar la perpetuidad. Que siempre hay una lucecita, que hay que ver el vaso medio lleno, y otras hartas recomendaciones cliché las he escuchado desde que tengo memoria. Una vez alguien me confidenció que sí veía el vaso medio lleno, pero de mierda. Si bien nos reímos de su ingeniosa figura retórica, ambas sabíamos que no era para la risa. ¿Quién sabe cómo lo estaría viendo ahora? La verdad es que yo siempre me identifiqué más con su vaso que con ningún otro, y no tiene que ver con empatía solamente. Me diste la vida y no contenta con eso, me diste tu vida. Comercial del Día de la Madre de la farmacia Cruz Verde, que vi hace poco. Qué afirmación tan lúcida, pensé. Dio en el clavo, en todos los clavos. He ahí una manera simple y clara de enunciar la problemática de la maternidad, me dije. No es casualidad que venga de una entidad bautizada con una cruz. ¿El color es una referencia que parimos porque nos cortaron verde? De ahí siguió mi irónica reflexión. Por supuesto, no creo que el prisma de un creador de publicidad para una farmacia en cadena, ejemplo del capitalismo, modelo machista por excelencia, siquiera se acerque al espejo de una mujer que es madre. Es más, es muy probable que el publicista tenga un problema con el manejo del discurso, pues dudo que el mensaje que los dueños de la farmacia quieren hacer llegar a los consumidores sea el que yo leo, me dije. Y continué con la sonrisa que ahora no es tan ajena a mi rostro, pensándolo bien. Quizás sea una mujer quien lo creó y el mensaje sea efectivamente el que me llega a mí, presentado de manera subliminal para que lo entiendan las mujeres y no los empresarios farmacéuticos que mal podrían darse cuenta de la burla discursiva. No tienen idea de maternidad ni de lenguaje. No es su área ni les interesa, ya que lo único que vale, mucha plata a pesar del disque descuento, son los cosméticos que quieren vender con dicha publicidad, engañosa como toda publicidad. Si el sentido que quieren comunicar fuera positivo, buenito, tiernucho, como se ve en el aspecto gráfico del comercial, con niñitos contentos y estupideces de esa, el enunciado debería ser, por ejemplo, me diste la vida y como si eso fuera poco, me diste tu vida. O algo tan simple como me diste la vida y además me diste tu vida.
entre otras posibilidades. Me sentía como si estuviera haciendo una clase de análisis de discurso a estudiantes invisibles, o a mí misma. En todo caso, se diga como se diga, el mensaje será ambiguo, precisamente por el tema a que hace referencia. Lo que no saben es que el uso de "no contenta con eso" tiene un sentido negativo, de manera que el enunciado ya no resulta tan confuso ni contradictorio, sino que sencillamente lo que comunica es lo que yo interpreto. No contenta con cagarme la vida a mí, te cagaste la tuya. No me cabe duda de que para muchas sería, como para esta receptora, una afirmación totalmente lógica y coherente, además de certera, consistente con la resistencia a la efeméride de un estereotipo capitalista patriarcal y su celebración con los parámetros de belleza que inspiran la elaboración y la oferta de todos los productos de ese rubro, exhibidos no solo en los catálogos de esa farmacia. Concluí que entre todas las afirmaciones respecto de la maternidad con motivo del efeméride o cualquier otro, con intenciones comerciales o no, era la más lúcida y pertinente que había visto nunca. Gisela, siento que, bueno, dentro de este pequeño abanico que estamos mostrando respecto de los temas que aborda en su libro, hay uno que me parece que es muy difícil, complejo de trabajar, de poder capturar. Y también me imagino que para ti debió ser bastante potente por lo doloroso que puede significar volver a pasar, recordar, volver a pasar todo eso por el corazón. Y me refiero a esos encierros que son impuestos desde lo exterior. Tú hablas acá de 2 encierros, uno de ellos es el encierro sanitario que fue hace muy poquito y que nos despertó un temor a la soledad, a la muerte, a la enfermedad. Pero también abordas en este texto un encierro que fue mucho más duradero en el tiempo y que también implicó muchos traumas y mucho sufrimiento. Y tú tienes una mirada bastante lúcida respecto a eso, muy potente también. ¿Cómo fue para ti este proceso de recordar todo esto y poder escribirlo en tu texto? Y después, obviamente, nos puedes relatar algo, contar un poquito de algún episodio que quieras compartir. Pero, en primer lugar, ¿cómo fue esta experiencia para ti? Porque tus textos están hechos en base a mucha memoria individual que se vuelve colectiva. Entonces, me gustaría que nos pudieras contar un poco acerca de eso. Mira, en realidad no tengo mucho que decir respecto de la emoción, porque claro, escribirlo conecta con esa época. Y parece increíble, pero cada vez que lo leo me conecta de nuevo. O sea, porque claro, yo escribo, qué sé yo, y después hasta se me olvidan cosas que he escrito, pero ahora cuando estaba, qué sé yo, haciendo mi ensayo general, y no sé, es como si estuviera reviviéndose. Leo fragmentos también de registro fotográfico. Instantáneas, así se llamaban. El nombre me parecía curioso porque lo que menos tenían era de instantáneo. Igual que aquello que hoy motiva las lágrimas de esta vieja, un día adolescente sin conciencia, con sueños de cuento de hadas, que una mañana se aseguró de que sus padres no se encontraran en casa y salió del departamento con algunos enseres que había empacado en secreto en una caja de cartón. Digo que instantáneas no eran porque había que armar una suerte de escenografía en un lugar adecuado y con luz apropiada para que el negativo saliera bien.
Además, la persona tenía que quedarse muy quieta para que la foto no saliera movida. Después los negativos se mandaban a revelar, ya que no cualquiera contaba con un cuarto oscuro, la destreza y los implementos necesarios. Creo que esa es la razón por la que cada año me viene a la mente ese proceso, por lo instantáneo que fue en apariencia, por la perfecta y tan bien planeada escenografía que armaron para ponerlo en práctica, por el cuarto oscuro y las imágenes en negativo. Vienen a mi memoria unos mocosos sentados en un sillón del living de una casa donde nadie está inscrito en ninguna JAP, pero nunca ha faltado nada gracias al mercado negro y a que si hay que hacer cola para comprar pan o acaparar, mandan un empleaducho. Veo a dos mocosos que parecen estar posando para un fotógrafo asesino, pegaditos, estáticos y mudos, en un cuadro siniestro. Dos seres a la deriva, fuera de lugar, con miedo a algo que intuyen, aunque aún sea una nebulosa. Una niña sin conciencia que no alcanzó a leer a Marx. Y un niño que sí lo leyó, le quedó corto y continuó recorriendo filósofos disidentes hasta que encontró su lugar. Una adolescente que se declara de izquierda revolucionaria anarquista e incluso sale a ser rayado porque, como corresponde a una mujer, se asimila a la ideología de su hombre, que en este momento está tan hundido en el sillón y tan enmudecido como ella. Dos imberbes ilusos que miran con espanto como los miembros de esa familia van llegando y se abrazan llenos de júbilo. Dos niños que hace solo unos días se sentían adultos y estaban haciendo trabajo voluntario en una población callampa. Habían llevado témpera y cartulinas para dar a esos infantes andrajosos la posibilidad de conocer los colores, de experimentar con pinceladas sobre esa cartulina y crear una realidad distinta de aquella donde nacieron por culpa del capitalismo. Queríamos ayudarle, ojalá, a vislumbrar el comienzo de un camino por donde salir de ese entorno mugriento y miserable. Nos habría gustado mostrarles que existía algo diferente de andar por las calles pidiendo limosna y ser tratados como bosta humana, igual que sus padres, especialmente su madre. Pero ahora, además de invisibles y mudos, ojalá pudiéramos quedarnos sordos para no oír la sonajera que esa gente hace al reír y descorchar sus malditas botellas de champaña. Suenan como bombas, la espuma salta como eyaculación de metralleta y me atraviesa la memoria. En mi registro silencioso están guardadas muchas instantáneas no instantáneas, algunas nítidas, otras difusas, algunas en colores, otras en blanco y negro. Por ejemplo, dos exitosas teleseries, ambas con una protagonista ciega. ¿Sería con alguna intención? ¿A modo de advertencia o mensaje subliminal quizás? ¿Estábamos todos ciegos y sordos? ¿O era solo yo? En cualquier caso, hasta un sordo como Tapia habría oído ese súbito ¡prendan la radio!, que nos despertó, seguido de la última arenga del presidente Salvador Allende y del ruido que hizo que me asomara a la ventana del dormitorio. Parece película de guerra, de esas que jamás me han gustado. Podría decirse que era una cura instantánea e infalible para cualquier sordera y cualquier ceguera. Al menos para mí lo fue, y los noticieros posteriores fueron igualmente eficaces. Me cuesta creer que hubiera alguna retina inmune a esos helicópteros sobrevolando la moneda envuelta en humo y llamas, todo en blanco y negro, a la imagen de muertos desparramados y de cuerpos aún con vida en el suelo o contra un muro, los brazos a la espalda o tras la cabeza y un rifle en la nuca. Cuerpos grises, rifles negros, al rostro impertérrito de esos seres que anuncian su mandato en nuestro encierro y me enseñan el concepto de toque de queda. Todo en un blanco y negro que paraliza y enmudece. Mejor dicho, en un grisáceo oscuro que me atraviesa la retina como un balazo difuso y se me quedan las neuronas. Mis tímpanos no pueden ser los únicos atravesados por el ruido ensordecedor de las botellas de champaña, las metralletas y los bombazos en la tele o en el barrio, sin ton ni son, sea día o sea noche, y por el primer bando militar.
Ese bando que recalca quién manda, deja claro que el pueblo unido fue vencido, termina con mi adolescencia de un huascazo y decreta el inicio de la mudez colectiva para una parte de la población. Me preocupa mi abuelita, que pese a su edad, sigue trabajando como secretaria en el Ministerio de Obras Públicas, en la calle Morandé, justo frente al humo, las llamas y el descalabro en blanco y negro que exhibe el televisor. En algún momento, alguien avisa que la sacaron de su oficina junto a otro funcionario, con las manos arriba y una metralleta en la espalda. La llevaron al Estadio Nacional porque ella sí tiene conciencia, es comunista, y eso el bando lo convierte también de modo planificadamente instantáneo en algo peor que un pecado mortal. El álbum de mi memoria guarda intacta y en colores a una multitud expectante, desorientada, temerosa, pegada a las rejas del Estadio Nacional, con la esperanza de, aunque sea, vislumbrar la silueta de alguien que forma parte de la multitud que se encuentra al otro lado. Al cabo de algunos años, un telegrama me hace volver a Santiago a toda prisa. Mi abuelita murió de improviso. Sufrió un infarto al bajar del avión después de haber pasado unos meses con su hija menor en el país que la acogió. De todo lo que vivimos, lo realmente instantáneo fue su muerte. Un funeral improvisado, pero con cura y parafernalia. ¿Quién sabe si con el fin de disimular que la que ahí yace es la abuelita Dulce, como la llamaron sus compañeras de encierro, agradecidas de su contención? Para mí todo es ajeno. Mi abuela, una mujer guerrera, comprometida, cuya lealtad permaneció inamovible, no pudo tener siquiera un epitafio propio, ya que por falta de tiempo y dinero la estamos enterrando en una tumba prestada. Aunque no sé de qué me asombro si hay tantos que no han tenido funeral ni certificado a causa de muerte, eso cualquiera lo sabe. Tantos sin indicio de que estén muertos o vivos. Tampoco hubo epitafio para un país asesinado, y no fue por improvisación. Una apreciada instantánea de mi álbum en colores es de un único puño que se alza, silencioso, en medio de la diversidad de asistentes a esa despedida absurda. Es un muchacho que de niño fue su vecino. Las lágrimas mudas que agradecen su gesto son las mismas que desde hace 46 años reemplazan mi grito de rebelión. Bueno, no deja de ser intenso, por eso lo comentaba, poder revivir este tipo de situaciones que si bien pueden sonar como una experiencia personal, reflejan la vivencia de muchas personas que tuvieron esas experiencias también, y se vuelve una forma de construir una realidad completa. Siento que Gisela tiene una voz femenina muy potente y es muy importante lo que nos puedes entregar en cada uno de tus libros, y también siento que de alguna forma tu voz es memoria y resistencia. Me gusta mucho eso que habíamos conversado en algún momento, te lo había mencionado, porque si bien sus textos tienen mucha ironía, tienen mucha simpatía también, y siempre son muy amenos, no deja de ser impactante y no deja de mover mucho estas temáticas, cómo las abordas y cómo las transmites, y los hechos que cuentas ahí. Yo creo que ya para ir finalizando y dar un tiempo a la ronda de comentarios y preguntas, me gustaría que terminaras con un texto que se llama The Sound of Silence, que es el principio de incertidumbre, que es un texto maravilloso, a mí me gusta mucho. ¿Ya?
The Sound of Silence, dije. Siento pájaros en la cabeza. No dejo de repetirlo en un intento inútil por explicármelo. Pero lo hago en un susurro apenas audible y solo para mí, porque supongo que si alguien me oyera, lo primero que haría sería voltearse a mirarme. Por supuesto, hasta el más estúpido constataría que no hay ninguna ave, ni anidada ni de paso sobre esa parte de mi cuerpo, y seguiría su camino como si nada, probablemente después de reírse de mí. Si fuera una persona conocida, incluso una cercana, podría pensar que tengo una imaginación muy fértil y reír también, o que me estoy volviendo loca y asustarse. Después de todo, esa niña tiene la cabeza llena de pajaritos, es una opinión que oí con mucha frecuencia cuando era adolescente. Y lo más probable es que también se alejara. Otra, según su época y sus intereses musicales, podría recordar a Ismael Serrano, preguntarse por qué simplemente lo dije y no lo canté, si antes me sentía tan libre cantando. Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas. Podría pensar que estoy discurriendo algún cuento en el que voy a incluir esa canción tal vez como epígrafe, o podría incluso acusarme de plagio, depende del nivel de simpatía que me tengan. Hay quienes me quieren, de eso estoy consciente, y en este mismo instante, antes de proseguir con esta explicación que he decidido darles, y antes de cualquier otra cosa, quiero rogarles que me perdonen por las molestias que les estoy causando. Sé que si una de esas personas me escuchara decir que siento pájaro en la cabeza, detendría su caminar preocupada y probablemente intentaría con mucha delicadeza persuadirme de lo pertinente que sería una consulta con mi terapeuta. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades concuerda con lo que quiero decir. Aunque sí es cierto que además no logro despegarme de la canción de Ismael Serrano. Es como un mix con esa que dice: Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision's fleet creeping left its seeds while I was sleeping. Efectivamente, es como si una visión auditiva me hubiese pillado desprevenida en medio del sueño, hubiera reptado sigilosamente hasta mi cerebro e instalado allí semillas imperecederas que atraerían bandadas de aves desnutridas. Es sencillo, siento pájaro en la cabeza. No es referencia intertextual, no es metáfora, ni estoy loca. Es literal y real. Siento su presencia dentro del cráneo. No son gorjeos de gorriones, no son granidos de gaviotas, no es arrullo de palomas ni melodioso canto de cuculín. Son alas, muchas alas, alas grandes, alas chicas, con más y menos plumas. Es un batir de alas siempre presente, que no se detiene, está siempre ahí, a toda hora, sea lo que sea que esté yo haciendo. Como primer plano, telón de fondo, cualquiera sea el sonido que haya o no haya en el entorno. No importa si le pongo atención o no. A veces el batir es tan brusco que me hace pensar en halcones, águilas, buitres, hasta cóndores. Pero la mayor parte del tiempo es suave y amable, como de colibrí revoloteando entre las fucsias. He pensado en la posibilidad de que se trate solo de hojas de árboles y plantas diversas, moviéndose en el viento en alguna especie de otoño cerebral. O que las páginas de libros y cuadernos hechas trizas no solo estén desparramadas por el piso de mi casa, sino que anden revoloteando entre medio de mis sesos, privándolos de la paz merecida. Pero no, lo que revolotea dentro de mí es mucho más activo que eso. Quiero decir, lo más probable es que mi cabeza también esté llena de hojas, tanto vegetales como intelectuales, pero que además hay una invasión de pájaros, la hay. Por otra parte, la mayoría de los trinos y melodías que sí oigo vienen del jardín, lo sé. De hecho, todas las mañanas veo esos pajaritos, ciega no soy. Pero uno que otro proviene de un lugar más cercano y oculto, de eso no tengo duda. Es lógico, además. Debe ser muy difícil para esa enorme población guardar silencio absoluto. El ruido silencioso de las hojas y las alas es omnipresente.
en el día y en la noche, pero de noche se intensifica, sobre todo antes de quedarme dormida. En ese momento, además, visualizo a una de estas aves. Mientras intento conciliar el sueño, en algún instante imposible de determinar, sale de mi cráneo, silenciosa e impredecible, y se instala un poco más abajo del blanco techo de mi dormitorio, desplegando sus alas sobre mi cuerpo. Y entonces, además de sentir ese sonido suavecito y uniforme de las plumas en la brisa de mi seso, puedo ver a un hermoso pájaro negro en pleno vuelo, estático, que inclina la cabeza y me mira fijamente, esbozando una sonrisa que parece cariñosa. Noto que sus dimensiones van en aumento constante, crece, sus plumas se multiplican y sus alas se extienden cada vez más hasta abarcar toda la habitación. Llegué a sentirme bajo la protección de un Dios alado. Le agradecí y estuve a punto de convertirme en devota, pero ahora sé que esa idea venía de mi acostumbrada candidez y mi atávica tendencia a confundir demonios con dioses. Insisto en ver solamente las alas e imaginar la suavidad de las plumas. Estas nunca las he tocado, pero sí sé que si lo hiciera las sentiría suaves. Y olvido que los pájaros no son solo alas. Además, no solamente son cantores, también hay aves carroñeras y rapaces. Ahora que abro los ojos y le devuelvo la mirada desde mi lugar subalterno al dueño de esas alas, me doy cuenta de que la amabilidad de la sonrisa era solo aparente. Veo un pico risueño que me apunta, irónico, y unas uñas filudas que esperan el momento oportuno para hundirse en mis carnes. No me cabe duda de que se trata de una maldición que se cierne sobre mí, sea cual sea mi posición en el lecho, en el mundo o en la tumba. Por eso, cada vez que consideré la posibilidad de confiarle esto a alguien, lo descarté. No dije nada a nadie, nunca. No lo hice porque nadie que yo conozca habría sido capaz de entenderlo ni creerme. Nuevamente habría traído las miradas y los dedos que apuntan. Una vez más habría sido el blanco de las críticas y los juicios, o la lástima. Claro, ya la posibilidad de que habiten aves dentro de un cráneo va contra toda lógica. Como primera pregunta, ¿por dónde entraron? ¿Y cómo habría podido responder si yo misma no me di cuenta cuando lo hicieron? Pero aún más contrario a la razón sería pensar que uno de esos miles de pájaros, porque no hay duda que son miles, aunque no estoy segura del tamaño, se las arregla cada noche para salir de su escondite, inadvertido para que la maldita no se entere de su vía de escape. Ni siquiera soy capaz de distinguir si es el mismo el que vigila todas las noches, quizá lo hagan por turno. Claro que pensándolo bien, no tiene por qué ser lo uno o lo otro, ni siquiera una contradicción. Lo más seguro es que sea al mismo tiempo un ente demoníaco y una deidad que me demuele a la vez que me protege y me protegerá de toda demolición anterior, futura y sobre todo presente. Presente. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Presente. Sí tenía sentido agradecer. Por eso, si es que alguien un día se da cuenta y viene a mi casa a averiguar por qué cerré todas mis redes sociales y después dejé de contestar el teléfono, se va a encontrar con un misterio tan insondable como siempre lo fue para mí. Mi ausencia, o mi inexistencia, o mi cuerpo inerte, lleno de picotazos, ahora cubierto por estas plumas negras que me están regalando una asfixia literal. Un milagro que priva mi cuerpo de oxígeno y me llena de la quietud y la libertad que nunca tuve. Muchas gracias, de verdad. Bueno, quería dar la oportunidad de si alguien quiere hacer algún comentario, preguntarle algo o decir algo a Gisela para ya ir cerrando. Somos poquitos, así que aprovechemos. Yo quiero agradecerle a Gisela
Hola, agradecer a Gisela por contar una historia en base a su propia vida. Esto de la dictadura. Hay muchas historias y la historia personal, cómo va ligada, ¿no?, a lo que es una historia colectiva. Y lo otro es la valentía de tu intimidad, de contar tu intimidad. Lo encuentro que es valiente, pero también la forma, el formato como tú lo haces, me muestra que también es parte de mi historia o de nuestras historias en que tú lo expresas poéticamente. Y eso lo admiro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras. Qué lindo. O sea, esa es la idea, que sea colectivo. O sea, esa es la idea que yo tengo, además. Yo creo que sí lo logras. Así que muy de lectora, así como lectora cualquiera. Creo que si bien yo no viví esas experiencias de la misma forma que tú, creo que logro conectar con ellas y así como yo, un montón de otros lectores que pueden lograr, o sea, lo que tú haces va más allá de contar simplemente la experiencia en sí. Como mencionaba ella, tiene que ver con la forma en la cual lo relatas, que hace que uno se vincule con esa historia. Y creo que eso lo logras de una manera muy maravillosa. Gracias. Y por eso es que me viene de perilla esta clasificación, que por lo demás es bastante moderna, diría yo, esto de la autoficción, aunque bueno, también se llama escritura del yo, pero esto de la autoficción me queda de lo más bien porque no se sabe qué es auto y qué es ficción. Claro, no hay un límite, no hay un límite claro ahí. Sí, hasta dónde hay parte de siempre digo eso, porque digo, parto de por ahí una vivencia y no se sabe, a lo mejor está la vivencia entera o mucha ficción. ¿Alguien más? Gracias. Por acá tenemos a alguien. Un regalito. De nombre de todos, yo creo, ¿cierto? Sí. Y ahora me puedo parar. Muchas admiración, felicidades. Bueno, muchas gracias a todos por estar, a todas. Gracias también a Gisela por compartir su texto, por elegir este lugar. Gracias por el espacio y por su tiempo. Y gracias a todos por estar. Que me estaban preguntando algo, pero es que se me olvidó decir dónde están los libros. Eso. Bueno, están aquí, disponibles también en mi casa. También está en la librería de libros y la hermana mía. En la Herradura está la librería de libros, claro, la hermana mía en las ferias. Y está en la librería de la Universidad de La Serena. Por ahora está ahí. No sé si ya. ¿Ah? No, este no. En carne propia está en la librería virtual de Golden Libre. Y en otros lados, pero este todavía no creo que haya llegado todavía a Buscar Libre, pero llegará. Y eso. Y bueno, y próximamente en la biblioteca, cuando lo cataloguen, así como está ahí en carne propia, ya está disponible también. Y todo eso. Muchas gracias. Bravo.
Gracias a ti, Gisela, de verdad. Yo creo que comparte quizás este sentimiento. El libro que hoy día nos presenta, tu cuarta obra, nos conecta con muchos de los temas que tocas, pero también es súper especial. Yo creo que todos tuvimos la oportunidad porque es súper especial el cómo tú narras tu obra. Con eso yo también me quedo, así que muchas gracias. Cada vez que lea tu libro me voy a acordar de tu voz y tu calidez, porque de verdad es muy lindo cómo lo narras. Agradecerle a todas y todos por acompañarnos y como bien dijo Gisela, si quieren pueden obtener hoy día, acercarse para poder tener hoy día encierros y lapsos indefinidos hasta cuarta obra y también acercarse a conocer las otras obras que tenemos acá de nuestra querida escritora. Gracias Viviana Larrondo también, gracias Gisela, gracias a todos, ahí a Patricia que también varias caras conocidas. Y dejarlos invitados a que sigan visitando la biblioteca y recuerden todos los jueves tenemos presentación literaria, el jueves 24 de julio. De Francisca Sí, Marcelado nos trae también un libro o álbum que vamos a estar presentando próximamente acá. Así que muchas gracias, que tengan buen retorno.